Hoy vamos a ver cómo interpretar la solución de un modelo de programación lineal en OSTRAT. Aquí tenemos nuestro modelo de la panadería ya planteado, lo vamos a solucionar y vemos que se abre una nueva hoja. En la primera parte de la hoja tenemos el resumen del modelo. Eso nos permite ver si hemos hecho algún error de edición de algún número, etcétera, pero también es de soporte por varias consideraciones que podemos hacer sin necesidad de volver, digamos, a la anterior página, ¿vale? Y aquí encontramos ya el resumen de los resultados. La función objetivo asume un valor de 423,2 euros por cada día. Entonces, eso significa que el beneficio de la panadería es de 423,2 euros diarios. Y este beneficio está determinado por la producción de 368 unidades del producto X1, que eran las baguettes, y 32 unidades del producto X3. Si vamos a reemplazar esos valores en la función objetivo, vamos a obtener 423,2. El programa entonces nos dice que no tenemos que producir nada de pan de pico. Entonces no tiene en cuenta eventuales gustos, necesidad de mercado que podemos tener. En el caso en que, por ejemplo, yo tenga una reserva un día de pan de pico, por ejemplo, de 10 unidades, entonces debería cambiar el modelo imponiendo a que X2 sea igual a 10. Esta segunda columna de coste reducido me dice, pero, que si yo voy prácticamente a producir cantidad positiva de X2, tendría una pérdida de 0,36 por cada unidad producida. Entonces, esta segunda columna, Reduced Cost, significa cuánto perdería en el caso fuera a producir un producto que en realidad no debería producir para maximizar mi beneficio. Entonces, lo podéis comprobar si vamos a poner una restricción. Vamos a ver que si ponemos X2 igual a 10, eso se va a reducir exactamente de 36 euros, es decir, 0,36 multiplicado por 10. Esa segunda parte se refiere a las tres restricciones que tenemos. La primera restricción es la de los kilos de harina y la segunda era de los recursos humanos y la tercera era la restricción de mercado. En esa primera columna podemos encontrar un slack, o sea, la restricción puede ser un cuello de botella, el recurso, o podemos tener un surplus en el recurso que estamos analizando. En el caso de la harina, vemos que tenemos un exceso, o sea, eso 550,4 es un surplus. Es decir, que para producir esas cantidades de producto estoy utilizando 49,6 kilos de harina, sustancialmente nada, ¿no? Respecto a la capacidad, digamos, de suministro. En el caso de los otros dos recursos, vemos que están explotados. En el caso de recursos humanos, esto cero significa que en la 960 minutos los empleados no se pueden mover. Cada empleado queda en su lugar de trabajo y no puede ir al baño, no puede comer, no tenemos prácticamente locura. Y en el caso de la restricción 3, que era la restricción de mercado, esto cero está a significar que el modelo nos da una solución donde se va a producir el máximo que podríamos vender. Y de hecho, si vamos a sumar, ¿no?, las cantidades de X1 y de X3, vemos que es 400. Ese resultado funciona, o sea, esos datos están recogidos en las variables de holgura. Si hubiéramos hecho una representación del modelo con la forma canónica,
H1 hubiera sido 550,4, H2 hubiera sido igual a 0 y H3 hubiera sido igual a 0. En esa segunda columna vemos que cuando tenemos un surplus, el precio sombra es igual a 0. Y cuando la holgura es igual a 0, el precio sombra es siempre positivo. ¿Qué significa prácticamente un precio sombra positivo? Significa que yo, en el caso en que pudiera aumentar uno de los recursos o pudiera aumentar la posibilidad de vender muchas más unidades, podría aumentar mi beneficio de 0,27 por cada minuto más que puedo prácticamente contratar, o de 0,41 en el caso yo pudiera vender una unidad más de producto. Entonces, el precio sombra me indica cuál sería el incremento de beneficio que tendría en el caso en que yo aumentara la disponibilidad o aumenta la disponibilidad de recursos humanos, o en el caso en que yo aumentara la posibilidad prácticamente de venta del producto. En el caso de la primera restricción, el shadow price es 0, porque no tiene sentido que aumente este recurso en cuanto ya tengo sobrante, ¿no? Entonces, cuando tenemos que hacer una intervención e intentar mejorar el beneficio, aumentar el beneficio, siempre tengo que intervenir en la restricción donde no tengo holgura. No tiene sentido que yo vaya a aumentar la compra prácticamente de harina si ya me quedaría toda esta cantidad. Entonces, si yo voy sabiendo que la función objetivo es 423,2, si voy a aumentar de un minuto los minutos de moldura, entonces voy a cambiar a esta restricción por 961, yo ya a priori, sin hacer ningún cálculo, sé que el beneficio pasaría de 423,2 a 423,47. E igualmente, si yo aumentaría de una unidad, entonces pasaría de 400 unidades a 401 unidades, yo sé que mi beneficio aumentaría de 423,61, ¿no? Vamos a añadir 0,41. Uno podría decir, pero ¿hasta cuánto yo puedo aumentar, ¿no?, el recurso? Lo puedo aumentar hasta que yo me mantenga siempre dentro del intervalo de sensibilidad. Entonces vamos a pasar a esta última parte, que es el intervalo de sensibilidad de las restricciones. Eso es el recurso disponible que tenemos, así como el potencial de venta. Y vemos que por el caso prácticamente de los recursos humanos, el modelo me dice, tú puedes aumentar el recurso humano hasta 2.800 minutos, y eso prácticamente no cambiaría la solución. ¿Cuál es la solución de nuestro modelo? La solución de nuestro modelo es que tenemos que producir X1 y X3. X2 tiene que ser igual a 0. Es decir, la solución de nuestro modelo es esta combinación de productos, este mix de productos. Si yo prácticamente pudiera aumentar los minutos, por ejemplo, contratando otra persona o extendiendo, ¿no?, el horario de trabajo de mis actuales empleados, y eso me llevaría prácticamente, por ejemplo, 3.000 minutos, yo ya eso podría prácticamente cambiar. O sea, la combinación de producción podría cambiar. Y lo vamos a ver. Vamos a ver lo que pasa en el caso en que, por ejemplo, vamos a aumentar de una unidad, como os comentaba antes, entonces nos mantendríamos dentro del intervalo. Y vamos a ver lo que pasa si aumentamos saliendo fuera del intervalo. Entonces, como os comentaba, si yo, por ejemplo, aumento
de una unidad, yo sé lo que pasa porque veo que estoy dentro del intervalo de sensibilidad. El precio sombra me decía que si yo aumento de un minuto mi beneficio va aumentando de 0,27 y efectivamente el beneficio ha aumentado respecto al anterior de 0,27. Vamos a ver el caso en que, por ejemplo, llego a 3000 minutos. Esperáis, quería comentaros que aquí, como podéis ver, aumentando prácticamente a 961, el mix de producto es siempre lo mismo. Es decir, yo sigo sin producir X2. Las cantidades han aumentado un poquito. Cuando tenemos resultados con decimales, estos resultados hay que interpretarlo de forma que, por ejemplo, un día decido producir 368 unidades de X1 y en el mismo día 32 unidades de X3 y el siguiente día produzco 367 unidades de X1 y 33 unidades de X3. ¿Eso por qué? Porque claramente fracciones de panes no podemos producir. Podríamos imponer al modelo que los datos fueran enteros, pero eso lo veremos en el último tema, cuando utilizaremos, cuando podemos poner que las variables que tienen que salir aquí tienen que ser un número entero. Habitualmente la resolución de un problema de programación lineal, o sea, el software trabaja mucho más rápido con variable continua. Pero en el modelo también le podemos imponer que el número que me tiene que salir aquí tiene que ser un número entero, que digamos, en la mayoría de los casos tiene que ser un número entero, ¿no? A menos que no estamos hablando de gramos, ¿no? De cantidad en términos de peso, de litros, entonces sí que podemos tener decimales, pero cuando hablamos de unidades o de personas, efectivamente debo de tener un número entero. Si no, repito, podemos interpretar de esta forma. Un día hago una cosa, hago más unidad de un producto, el otro día hago menos unidades. Ahora vamos a ver qué pasa si yo pongo 3000, vemos cómo el mix de producción ha cambiado. Ha cambiado porque prácticamente ahora me dice que tengo que producir exclusivamente pan gallego. Eso porque nos hemos salido del intervalo de sensibilidad. Entonces volvemos a nuestro modelo base. E igual, ese mismo razonamiento se puede hacer en el caso en que uno reduce prácticamente, por ejemplo, pensáis un día, yo tengo un empleado que se enferma, entonces tengo 4 horas menos. Contabilizando prácticamente 4 horas menos por 60 minutos, serían 240 minutos menos, que restando las 960 serían 720 minutos. 720 minutos va fuera del intervalo de sensibilidad y también en este caso me tendría que esperar que la solución respecto al modelo base va a cambiar. Efectivamente ahora me dice que en aquel día donde yo tengo un empleado menos, tengo que producir solo baguettes, ¿no? Otra cosa importante que hay que destacar es el hecho que en este problema nosotros tenemos dos restricciones que no tienen holgura, ¿no? Tanto recursos humanos como prácticamente la restricción de mercado. Cuando nosotros hacemos un cambio, o sea, aumentamos las horas de recursos humanos o aumentamos el potencial de venta, podemos hacer un cambio del parámetro a la vez. O sea, utilizamos una técnica monocriterio. ¿Eso por qué? Porque cuando vamos a cambiar uno solo de los parámetros, el intervalo de sensibilidad
de los demás cambia. Por ejemplo, si hacemos 900, por ejemplo, estamos en el caso del mercado, ¿no? Nosotros aquí en el intervalo de sensibilidad me dice, tú mantienes el mismo mix de producción hasta un potencial de venta de 480. Para aumentar, porque la interpretación de la restricción de mercado es un poco distinta. Para que yo pueda aumentar mi capacidad de venta, por ejemplo, debo de pagar una promoción, una publicidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo puedo decir, si yo invierto en un spot en radio, yo sé que con esto puedo captar otra, por ejemplo, 50 personas, ¿no? Y entonces soporto un coste y sé que prácticamente mi capacidad de venta va a pasar de 400 a 450. Ahora bien, estoy dentro del intervalo de sensibilidad. Fijaros aquí en lo que es el intervalo de sensibilidad de los recursos humanos. Entonces vamos a poner aquí 450. Y podéis ver cómo aquí el intervalo naturalmente, de cuánto ha aumentado mi beneficio. Ha aumentado de 50 por 0,41. El intervalo de sensibilidad de recursos humanos ha cambiado. Entonces, si yo hubiera cambiado en el mismo tiempo recursos humanos y prácticamente potencial de venta, en realidad, dado que se mueven los intervalos de sensibilidad, en este caso se hubieran movido ambos, no puedo decir con certidumbre cuál va a ser el valor de la función objetivo. Lo puedo decir solo si cambio un solo parámetro y si lo cambio dentro del intervalo de sensibilidad. Si no, no puedo prácticamente hacer el cálculo que os comentaba anteriormente. Puedo tener suerte, entonces si aumento de una unidad, por ejemplo, aumentaba de 961 y de 50 unidades, a lo mejor me quedo dentro del intervalo y me da el mismo mix de producción. Pero os repito, tenéis que siempre que cambiar un parámetro a la vez, porque cuando cambio un parámetro, el intervalo de sensibilidad de las otras restricciones se mueven. Otra cosa interesante que hay en este ejercicio es que cuando nosotros aumentamos tanto el recurso como el potencial de venta, vamos a ver que lo que cambia prácticamente es la distribución, o sea, no va a aumentar el número de productos porque tenemos la restricción de mercado que es 400, volviendo al modelo base. Por ejemplo, yo aquí aumento de 980, ¿no? Entonces, aumento de 20 minutos. Entonces, ahora aquí voy a tener 364 y 36, pero la suma me da siempre 400. Entonces, el aumento de un recurso, como puede ser recursos humanos, hace que prácticamente las cantidades entre los dos productos X1 y X3 se distribuyan de forma diferente. Pero siendo que la restricción es 400, nunca voy a tener un valor superior, naturalmente, a 400. Esa es una diferencia respecto, digamos, al caso Alfara que habíamos visto. Vuelvo al modelo base. Y claramente en el caso prácticamente del recurso de harina, aquí me sale exactamente lo que voy a consumir, pero esto no siempre ocurre. Aquí ocurre porque estamos analizando un problema extremadamente sencillo, pero claramente cuando yo tengo un exceso de un recurso, me dice, tú puedes aumentar al infinito esos recursos que esta solución no te va a cambiar. Y tiene todo el sentido. Igual, si vamos a ver el intervalo de sensibilidad de los coeficientes de contribución, porque esos son los coeficientes que tenemos en la función objetivo, para el producto donde yo produzco cero, me dice, bueno, tu beneficio puede ir hasta menos infinito, que no va a pasar nada.
mientras sí que me da un tope en el límite superior. Es decir, hasta 1,76 € yo te digo que X2 no lo tienes que producir, pero si el beneficio de este producto va a aumentar, la combinación de productos puede cambiar. Un beneficio aumenta o si yo tengo la posibilidad de aumentar el precio de un producto o si tengo la posibilidad de reducir los costes. Entonces podemos ver qué pasaría si cambiara prácticamente el coeficiente de contribución de X2, por ejemplo, le pongo que el coeficiente de contribución es 2,4 en lugar de 1,4. Entonces, como podéis ver, ahora me dicen que tengo que producir solo X2, porque me he salido del intervalo de sensibilidad. Y también para los demás, estos son siempre un límite inferior y límite superior en que yo me puedo mover para que prácticamente la combinación de producto quede prácticamente siempre igual. Entonces yo os animo a hacer varias pruebas de esto para entender bien el mecanismo. Y una última cosa que quería aclarar es por qué utilizamos aquí precio. Porque el precio sombra no solo me indica de cuánto aumenta mi beneficio, nosotros podemos decir esto, dado que mi beneficio aumenta de 0,27 por cada minuto más de recursos humanos que yo puedo contratar, 0,27 en realidad es también el precio máximo que yo estoy dispuesto a pagar por estos minutos más de amasado, ¿no? En este ejercicio nosotros no teníamos coste de salario de personal, no era un supuesto muy fuerte que habíamos hecho, pero si hubiéramos tenido coste, hubiéramos tenido que contabilizar cuánto nos cuesta estos minutos más que queremos añadir. Y entonces el precio máximo por este minuto más sería 27. Si es menor, si es justo 27, 0,27, se mantendría constante, aunque aumentase prácticamente la cantidad producida, digamos, toda la ganancia que yo tengo la estaría gastando prácticamente en este minuto más. Pero si el coste que yo soporto, por ejemplo, es de 0,010, aquí se añadiría 0,17, ¿no? Entonces eso prácticamente es también el precio tope que estoy dispuesto a pagar para aumentar un minuto más los recursos humanos. E igual a eso, esto como que define el precio sombra de la restricción del mercado, el precio máximo que yo estoy dispuesto a pagar, por ejemplo, para pagar una campaña publicitaria, ¿no? Para incrementar, sí, eso me dice cuánto yo soy dispuesto, si la campaña prácticamente por cada campaña yo tengo una unidad de producto más, yo por esta unidad más que puedo vender estoy dispuesto a pagar 0,41 por esta campaña, ¿no? Y a lo mejor pagaría menos. Vale, entonces por eso hablamos de precio sombra aquí. Bueno, yo espero que está claro. En otro vídeo veremos otra forma de plantear este problema que ha surgido por un interesante comentario que ha hecho vuestro compañero. Vale, hasta luego. Muchas gracias.